Hola, soy Elena. Hace apenas unos meses, vi a mi único hijo, Ricardo, lanzar un dardo directamente al rostro de su difunto padre en el retrato que presidía el estudio. Lo hizo entre risas, para impresionar a sus amigos. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. ¿Alguna vez has sentido que la persona que más deberías amar te clava una daga en el corazón? Antes de contarte lo que sucedió justo después de que el dardo perforara la mirada de mi esposo en ese lienzo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando las risas de mi hijo y sus amigos se convirtieron en un grito de terror. Desde que mi amado Antonio falleció, me he sentido como un fantasma en mi propia casa, esta mansión en Coral Gables, que construimos juntos con amor y sacrificio. Ahora se sentía como el escenario de Ricardo, y yo era simplemente parte del decorado antiguo. Él, mi único hijo, trataba la herencia de su padre como un cajero automático sin fondo, un símbolo de estatus para financiar sus fiestas y su vida vacía. Yo me había convertido en un mueble más, una figura silenciosa que él prefería ignorar. El conflicto no era de gritos ni de peleas. Era mucho peor. Era el peso de su indiferencia. Un desprecio tan profundo que me hacía sentir invisible en el lugar que debería ser mi refugio. El símbolo de todo lo que habíamos perdido era el retrato de Antonio. Colgaba en el estudio, una obra imponente que captaba su esencia, la bondad en sus ojos, la firmeza de su carácter y la calidez de su sonrisa. Para mí, era como tener un pedazo de él todavía conmigo. Para Ricardo, era una reliquia vergonzosa, un recordatorio de los valores anticuados de papá. Solía decir con una mueca de desdén. Me había prohibido entrar al estudio, como si mi sola presencia, mi nostalgia, pudiera manchar su moderno estilo de vida. Ese cuadro no era solo una pintura, era el alma de nuestro hogar, y él la estaba desterrando poco a poco, igual que a mí. Esa noche, el aire ya estaba cargado con la frivolidad que precedía a las fiestas de Ricardo. Los empleados del catering iban y venían, ignorándome mientras yo me aferraba a la barandilla de la escalera, observando cómo mi hogar se transformaba en un club nocturno. El olor a perfume caro se mezclaba con el de licores que costaban más que el salario de una persona. La música electrónica retumbaba en las paredes. Un pulso ajeno y violento que parecía burlarse del silencio y la paz que una vez reinaron allí. Ricardo supervisaba todo con una sonrisa arrogante, asegurándose de que cada detalle gritara lujo y exceso, sin notar siquiera que su madre lo observaba desde las sombras, sintiéndose una extraña. Mientras el ruido crecía, mi mente se refugió en un recuerdo. Estábamos Antonio y yo, sentados en el porche trasero, mirando las luces de Miami a lo lejos. Él tomó mi mano y me dijo algo que en ese momento no comprendí del todo. Elena, nuestro hijo tiene el corazón débil. Se deja seducir por el brillo de las cosas, no por su valor. He tomado medidas para proteger mi legado, para protegerte a ti. Confía en mi juicio, incluso cuando ya no esté aquí. Sus palabras resonaron en mí esa noche con una claridad dolorosa. Antonio siempre fue un hombre previsor, un hombre que entendía la naturaleza humana mejor que nadie. En ese momento, sentí su presencia, como una advertencia silenciosa en medio del caos. Los invitados comenzaron a llegar, una marea de rostros desconocidos y sonrisas falsas. Eran el reflejo de Ricardo, jóvenes, ruidosos y obsesionados con las apariencias. Los vi saludándolo, admirando la casa con una codicia apenas disimulada, bebiendo su champán más caro. Me quedé en mi rincón, una anciana con un vestido sencillo, completamente invisible para ellos. En un momento, vi a Ricardo reír a carcajadas con un joven especialmente ruidoso, Marco, su amigo más cercano, y, en mi opinión, la peor de sus influencias. Fue Marco quien le dio una palmada en la espalda y señaló con la cabeza hacia el pasillo que llevaba al estudio, como si estuviera sugiriendo una travesura. Un escalofrío me recorrió. Algo en esa mirada me alertó. Con un presentimiento horrible, lo seguí a una distancia prudente. El grupo entró al estudio,
y yo me detuve en el umbral, oculta por la penumbra del pasillo. Escuché la voz de Ricardo, inflada de arrogancia. «Aquí está el viejo patriarca», dijo, y los demás rieron, mirándonos desde su pedestal, juzgando nuestro estilo de vida. Cree que el dinero se gana con trabajo duro y valores morales. Más risas, cada una como un golpe en mi pecho. Estaba profanando la memoria de su padre frente a una audiencia que aplaudía su crueldad, y yo era la única testigo silenciosa de esa traición. Fue entonces cuando Marco, con una botella en la mano, lanzó el desafío. ¿A que no te atreves a darle un toque moderno a ese cuadro? «Ricky, un pequeño ajuste». Sacó de su bolsillo un set de dardos de aspecto profesional, de los que Ricardo coleccionaba. «Solo para ver quién tiene mejor puntería», añadió con una sonrisa maliciosa. Vi a Ricardo dudar por una fracción de segundo. Vi un destello de algo, quizás vergüenza, en sus ojos, pero la presión de sus amigos, el deseo de ser el centro de atención, fue más fuerte. Agarró un dardo, lo levantó y gritó: «¡Es solo una pintura vieja!». La frase resonó en el silencio que se había formado, un silencio cargado de expectación. Y entonces, lo lanzó. El tiempo pareció detenerse mientras observaba el pequeño objeto rojo volar por el aire. Mi mente gritaba, pero de mi boca no salió ningún sonido. Vi el dardo clavarse con un ruido sordo y seco, justo en el ojo derecho de Antonio en el retrato. El impacto creó una pequeña rotura en el lienzo, una herida irreparable. Por un instante, hubo un silencio absoluto, y luego la habitación estalló en carcajadas y aplausos. Se reían de la imagen profanada de mi esposo, del hombre que les había dado todo lo que estaban disfrutando en ese momento. Y yo, de pie en el umbral, sentí cómo mi corazón, ya roto por el duelo, se hacía añicos. El sonido de sus risas fue peor que el del dardo rasgando el lienzo. Fue una explosión de desprecio que me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aire, anclada en el umbral. No grité, no lloré. Una quietud gélida se apoderó de mí, un silencio interior tan profundo que ahogó el estruendo de la fiesta. En ese instante, mi hijo y sus amigos dejaron de ser personas para convertirse en una jauría, riéndose de la profanación de un hombre al que no eran dignos ni de lustrarle los zapatos. Vi la escena como a través de un cristal grueso, sus rostros contorsionados por una alegría cruel, sus cuerpos balanceándose al ritmo de la música, ajenos por completo al sacrilegio que acababan de cometer. El dolor agudo de la traición se transformó en una claridad cortante, fría y terrible. Ricardo, el protagonista del acto, se dio la vuelta, dándole la espalda al retrato herido, sin dedicarle una segunda mirada. Con un gesto de triunfo, tomó una botella de champán de una hielera y la descorchó, rociando a sus amigos como si hubiera ganado un campeonato. El líquido dorado voló por el aire, salpicando las paredes y los muebles caros, en una celebración grotesca. Estaba celebrando la aniquilación simbólica de su propio padre. En ese momento, la imagen que tenía de mi hijo, el niño que acuné y amé, se disolvió para siempre. En su lugar apareció un extraño, un hombre hueco, adornado con ropa de diseñador y una sonrisa vacía, un producto perfecto del mundo superficial que tanto anhelaba, un mundo donde el honor y la memoria no tenían ningún valor. Mi mente, como un mecanismo de defensa, me transportó a otra humillación, una más silenciosa pero igual de dolorosa. Sucedió unos meses antes. Entré en la sala de estar y encontré a una de las novias de turno de Ricardo usando el joyero de laca de mi madre, una reliquia familiar que había pasado por 3 generaciones, como si fuera un cenicero. Las cenizas y las colillas de cigarrillos manchaban la delicada pintura hecha a mano. Cuando confronté a Ricardo, con la voz temblorosa por la indignación, él simplemente se encogió de hombros. «Mamá, por favor, es solo una caja vieja. Te compraré algo nuevo, algo de Cartier, si tanto te importa». No entendía, o no quería entender, que su valor no estaba en el precio, sino en la historia que contenía. Era su método: borrar sistemáticamente nuestro pasado,
reemplazando cada recuerdo con un objeto caro y sin alma. Me alejé del umbral del estudio, retrocediendo hacia las sombras del pasillo. Mi invisibilidad, esa que tanto me había dolido, se convirtió de repente en mi mayor ventaja. Nadie me vio. Nadie notó a la anciana que se retiraba en silencio. Caminé por el corredor principal, pasando junto a las fotografías enmarcadas que documentaban nuestra vida. Una foto de Antonio y yo el día de nuestra boda. Otra de Ricardo de niño, montado sobre los hombros de su padre en la playa, ambos riendo a carcajadas. Cada imagen era un fantasma de un tiempo más feliz, un testimonio de un amor que mi hijo ahora se esforzaba por ridiculizar. La casa, que una vez fue un santuario, se sentía como un museo profanado, donde yo era la única visitante que aún respetaba las reliquias. La dimensión financiera de su desprecio era algo que yo había intentado ignorar, pero que ahora se presentaba con una claridad brutal. Ricardo no solo vivía de la herencia, la estaba devorando. Había vendido la colección de autos clásicos de Antonio, pieza por pieza, refiriéndose a ellos como chatarra polvorienta. Escuché una vez una conversación telefónica en la que se jactaba con un amigo de cómo los pasatiempos aburridos del viejo finalmente estaban financiando algo de diversión de verdad. Para él, el imperio que Antonio construyó con sudor, inteligencia y una ética de trabajo impecable no era un legado que debía ser honrado y preservado, sino un cofre del tesoro para ser saqueado hasta que no quedara nada. Su derecho sobre todo era, en su mente, absoluto e incondicional. Mientras mis pies me llevaban hacia la gran escalera del vestíbulo, sentí un cambio profundo dentro de mí. El torbellino de dolor y tristeza comenzó a calmarse, y en su lugar empezó a formarse algo sólido, pesado y frío como el acero. No era rabia, al menos no todavía. Era una determinación inquebrantable. Las palabras de Antonio resonaron en mi cabeza, pero esta vez no como un recuerdo melancólico, sino como una directiva clara y precisa. He tomado medidas para protegerte a ti. Confía en mi juicio. De repente, lo comprendí todo. Antonio no solo había temido que esto pudiera pasar, lo sabía. Conocía la debilidad fundamental en el carácter de nuestro hijo y había preparado una contingencia, un último acto de protección desde la tumba. Me había dejado un arma, y yo finalmente estaba lista para usarla. Me detuve frente al enorme espejo veneciano que colgaba en el vestíbulo. La mujer que me devolvía la mirada parecía frágil, una anciana consumida por el luto, vestida con un sencillo vestido oscuro que contrastaba con el brillo vulgar de la fiesta. Pero sus ojos, mis ojos, ya no estaban nublados por las lágrimas ni perdidos en la melancolía. Había en ellos una chispa de determinación, una dureza que no había sentido en años. Desde el fondo de la casa, la música electrónica seguía martillando las paredes, un pulso artificial y sin corazón que servía como banda sonora de su propia ignorancia. Estaban bailando y riendo en el epicentro de su propia ruina, y eran demasiado arrogantes para siquiera sospecharlo. La injusticia había llegado a su límite. Recordé entonces una reunión con el señor Díaz, el abogado de la familia, semanas después del funeral de Antonio. Su comportamiento había sido extrañamente solemne al leer el testamento. Hizo una pausa en una sección específica y me miró por encima de sus gafas. «Elena», dijo con voz grave, «Antonio fue muy específico sobre esta cláusula. Es, digamos, poco convencional, pero completamente blindada legalmente. Y su ejecución depende enteramente de su discreción». En aquel momento, ahogada en mi dolor, apenas registré sus palabras. Las archivé como un detalle legal sin importancia. Ahora, esa conversación volvía a mí con la fuerza de una revelación. El poder para detener esta profanación siempre había estado en mis manos. Simplemente estaba demasiado rota para verlo. La imagen del dardo, con su pequeña pluma roja, temblando en el ojo derecho de mi esposo en el lienzo, se repetía en mi mente una y otra vez. No fue un simple acto de vandalismo juvenil. Fue un parricidio simbólico. Ricardo necesitaba destruir esa mirada, la mirada que lo había criado, que lo había amado, y que, incluso desde la pintura,
Parecía juzgar la vida vacía que había elegido. En su desesperado intento por liberarse de la sombra de un hombre superior, por borrar el legado de valores que él era incapaz de encarnar, me había entregado la prueba irrefutable, el acto flagrante de falta de respeto del que Antonio había hablado. Sin saberlo, él mismo había accionado la trampa que su padre le había tendido. Mis pasos me llevaron hacia la puerta principal. Cada paso era deliberado, firme. Ya no me sentía como una pluma a la deriva en el viento de mi propia casa. Sentía el peso de mi propósito, la responsabilidad de ejecutar la última voluntad de mi esposo, no la que estaba escrita en el papel principal, sino la que estaba oculta en la letra pequeña, la que protegía su honor. Los ecos de las risas aún llegaban débiles desde el estudio. Un recordatorio final de por qué estaba haciendo esto. Creyeron que habían silenciado el pasado, que habían impuesto su nuevo mundo de superficialidad y exceso. Pero lo único que lograron fue despertar a la guardiana silenciosa de ese pasado, una mujer que creían dócil e irrelevante. Llegué a la imponente puerta de roble que marcaba la entrada a nuestro hogar. Mi mano, arrugada por los años, se posó sobre el frío pomo de latón. Esta puerta, que Antonio y yo habíamos elegido juntos en un viaje a Europa, siempre había simbolizado la seguridad y la santidad de nuestro refugio familiar. Esta noche se convertiría en algo más. Sería la línea divisoria entre la justicia y la impunidad, entre la memoria y el olvido. Ya no era una espectadora pasiva en la demolición de mi vida. Me había convertido en la ejecutora del verdadero testamento de Antonio, la protectora de su legado. La balanza, que durante tanto tiempo había estado inclinada por el peso de la injusticia, estaba a punto de encontrar su equilibrio. Mi mano temblaba ligeramente sobre el pomo de la puerta. El latón frío era un ancla en la tormenta que se desataba dentro de mí. Por un instante, la idea de simplemente abrirla y desaparecer en la noche de Miami fue abrumadoramente tentadora. Irme, dejar atrás el ruido, la profanación, el cascarón vacío de lo que una vez fue mi hogar. Pero entonces, la imagen del dardo clavado en el retrato de Antonio volvió a mi mente, no como una herida, sino como un faro. Huir sería una traición final, un abandono de mi deber. Antonio no me había dejado instrucciones para que yo escapara. Me había dejado un arma para que luchara. Lentamente, retiré mi mano del pomo. Mi partida no sería la de una fugitiva, sino la de una jueza que acaba de dictar sentencia. La puerta permanecería cerrada, por ahora. Me di la vuelta, dándole la espalda a la única vía de escape que había considerado. El pasillo se extendía ante mí, un camino oscuro que conducía de vuelta al corazón de la fiesta, al epicentro de la traición. Pero mi destino no era el estudio. Mis pies, moviéndose con una autonomía que me sorprendió, me llevaron hacia una pequeña alcoba junto a la escalera, donde Antonio, un hombre fascinado por la tecnología, había instalado el panel de control central de la casa. Desde allí se podía manejar todo: las luces, la seguridad y el sistema de intercomunicación que conectaba cada habitación. Para que siempre estemos conectados, Elena, incluso en una casa tan grande, me había dicho al instalarlo. Qué irónico que esa herramienta, pensada para la unión familiar, estuviera a punto de convertirse en el instrumento de su desintegración. Mientras me acercaba, un nuevo estallido de risas, más fuerte y estridente que antes, brotó del estudio. La voz de Ricardo se elevó por encima de las demás, llena de un orgullo ebrio. Les dije que el viejo necesitaba un poco de perspectiva. Ahora tiene un ojo puesto en el futuro. Los aplausos y los vítores que siguieron a su cruel broma me llegaron como un eco desde un mundo al que yo ya no pertenecía. Cada carcajada era una palada de tierra sobre el recuerdo de su padre, y también sobre la mujer que lo trajo al mundo. Ya no había rastro de duda en mi alma. Estaba haciendo lo correcto. Estaba cumpliendo una promesa que ni siquiera sabía que había hecho hasta esa noche. Me detuve en la penumbra, justo antes de llegar al panel, oculta por una gran planta ornamental. La puerta del estudio estaba entreabierta, y pude ver a Marco, el instigador, hablando con una chica rubia que lo miraba con admiración. Su voz era baja,
conspiradora, pero en el relativo silencio entre dos canciones, sus palabras me llegaron con una claridad espantosa. Ahora que Ricardo se ha deshecho simbólicamente del fantasma de su padre, dijo con una sonrisa de suficiencia, finalmente podrá vender este mausoleo. Imagínate, Ricky en un penthouse en South Beach, sin todos estos muebles viejos y retratos deprimentes. Es el comienzo de su verdadera vida. Esa frase, vender este mausoleo, me golpeó con la fuerza de una revelación. No se trataba solo de una falta de respeto, era un plan de aniquilación total. La casa. Querían vender la casa. Este lugar, donde cada rincón guardaba un recuerdo, donde vi crecer a mi hijo, donde cuidé a mi esposo en sus últimos días. La escalera por la que Ricardo bajó corriendo en su primera mañana de Navidad. El jardín donde Antonio y yo plantamos un roble el día de nuestro 20º aniversario. Todo eso, para él, no era más que un activo inmobiliario, un obstáculo en su camino hacia una vida más brillante y superficial. El dardo en el retrato ya no era un acto aislado de estupidez juvenil. Era el primer paso de un plan calculado para borrar por completo nuestro legado, para convertir nuestra historia en cenizas y construir su paraíso de fiestas sobre ellas. La frialdad de mi determinación se convirtió en hielo puro. Con una calma que se sentía ajena, saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. La pequeña pantalla se iluminó, proyectando una luz azulada sobre mi rostro y mis manos temblorosas. Mis dedos, torpes por la edad y la emoción, se deslizaron sobre la superficie de cristal hasta encontrar mi lista de contactos. El pulso de la música electrónica volvió a retumbar desde el estudio, una banda sonora grotesca para el momento más solemne de mi vida. Allá adentro, celebraban el fin de una era. Aquí afuera, en el silencio del pasillo, yo estaba a punto de asegurar que, en efecto, así fuera, aunque no de la manera que ellos esperaban. La injusticia había durado demasiado. El tiempo de la invisibilidad había terminado. Mis ojos encontraron el nombre. Señor Díaz. Nuestro abogado, un hombre recto y discreto que había sido amigo de Antonio durante más de 40 años. Recordé su mirada compasiva pero firme el día de la lectura del testamento. Recordé cómo separó un sobre sellado del resto de los documentos y me lo entregó en privado. Antonio insistió en que esto fuera solo para usted. Elena, me dijo, contiene una directiva muy específica, una cláusula de carácter, como él la llamaba. Su aplicación queda enteramente a su juicio, y su decisión será final e irrevocable. En mi duelo, apenas había procesado el significado de esas palabras. Ahora eran mi evangelio, mi manual de instrucciones para la justicia. Por un segundo, una última ola de dolor maternal me asaltó. Estaba a punto de destruir a mi único hijo. La imagen de su rostro de niño, sonriéndome con devoción, apareció en mi mente como un fantasma suplicante. ¿No había otra forma? ¿Un castigo menor? ¿Una lección que no fuera tan devastadora? Miré una vez más hacia la puerta del estudio, de donde ahora salía el olor a humo de cigarrillo mezclado con el perfume caro. Escuché la voz de Ricardo de nuevo, esta vez gritando sobre la música. Otro trago por la libertad. Y supe, con una certeza que me rompió el corazón, que el niño que yo había amado ya no existía. Solo quedaba un hombre que necesitaba ser detenido. La protección de mi hijo ya no era mi deber. Proteger el legado de mi esposo, sí lo era. Mi pulgar, ahora firme y decidido, presionó el icono de llamada junto al nombre del señor Díaz. El teléfono comenzó a sonar en mi oído. Un pitido electrónico que contaba los segundos hacia el punto de no retorno. Mientras sonaba, mi otra mano se extendió hacia el panel de control en la pared. Mis dedos rozaron los pequeños botones etiquetados. Sala de estar, cocina, biblioteca. Y allí estaba, estudio. Mis ojos se fijaron en él. El plan de Antonio, tan previsor, tan dolorosamente brillante, se desplegó en mi mente con una claridad absoluta. Él sabía que un día, el carácter de nuestro hijo sería puesto a prueba, y yo sería la única testigo. El teléfono seguía sonando. 1, 2, 3 timbres. Justo cuando pensaba que saltaría el buzón de voz,
Una voz somnolienta pero clara respondió al otro lado de la línea. ¿Díaz? Era él. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz salió firme, sin un ápice de temblor. Señor Díaz, soy Elena. Lamento la hora. Hice una pausa, tomando aire. Mientras mi dedo índice se posaba sobre el botón del intercomunicador del estudio, sin presionarlo todavía. Ha sucedido algo, continué. Mi voz apenas un susurro cargado con el peso de una era que llegaba a su fin. Ha llegado el momento de ejecutar la cláusula de Antonio. Tengo un testigo. Yo, la maquinaria de la justicia, silenciosa y dormida durante tanto tiempo, acababa de ponerse en marcha. Al otro lado de la línea, el silencio del señor Díaz fue breve pero denso, cargado con el peso de 40 años de lealtad a mi esposo. No hubo sorpresa en su voz, solo una profunda y solemne resignación, como si hubiera estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Entiendo, Elena, dijo finalmente, y su tono tranquilo fue un bálsamo para mi alma agitada. Antonio me preparó para esta eventualidad. Describió las condiciones con una claridad absoluta. Para proceder, necesito que me narre, con la mayor precisión posible, el acto que acaba de presenciar. Conviértase en mis ojos y mis oídos. La cláusula exige un testimonio directo e irrefutable. Sus palabras no eran las de un abogado, sino las de un albacea cumpliendo con el deber más sagrado. Me estaba pidiendo que pintara con palabras la profanación que acababa de ver, y yo estaba lista. Con el teléfono pegado a mi oído, comencé a hablar. Mi voz, que había estado atrapada en mi garganta durante meses, fluyó con una calma gélida, desprovista de emoción. Describí la escena en el estudio como si estuviera dictando un informe policial. El desafío de Marco, la arrogancia en el rostro de Ricardo, el dardo rojo en su mano, su grito burlón de «Es solo una pintura vieja». Detallé la trayectoria del dardo, el sonido sordo al perforar el lienzo, el punto exacto del impacto en el ojo derecho de Antonio. Y luego, la parte más difícil, describí las carcajadas, las risas estruendosas y los aplausos que celebraron la humillación de su propio padre. Mientras hablaba, no sentía dolor, solo una extraña disociación, como si estuviera narrando la historia de otra persona, una tragedia lejana que exigía justicia. Cuando terminé, el señor Díaz guardó otro breve silencio. Podía imaginarlo al otro lado, en su despacho, asintiendo lentamente con la cabeza. Gracias, Elena. Su testimonio es claro y cumple con todos los criterios estipulados por Antonio, afirmó con una voz que ahora tenía un filo de acero. Ahora, por favor, escuche con atención. El siguiente paso es crucial y debe seguirse al pie de la letra. Antonio instaló personalmente el sistema de intercomunicación de la casa. ¿Sabe cómo funciona? Asentí, aunque él no podía verme. Vaya al panel de control. Mantenga presionado el botón que conecta con el estudio. No lo suelte. Yo haré el resto. ¿Está lista para hacerlo? No era una pregunta sobre mi capacidad técnica, sino sobre mi fortaleza emocional. Sí, respondí, y la palabra salió de mi boca con la solidez de una piedra. Mis pies me llevaron los pocos pasos que me separaban del panel de control, incrustado discretamente en la pared. Mis dedos temblorosos rozaron los pequeños botones de plástico. Cada uno representaba una parte de mi vida. La cocina donde preparé miles de comidas, la biblioteca donde Antonio leía hasta tarde, el dormitorio donde dormimos juntos durante casi 50 años. Y allí estaba, al final de la fila, estudio, el epicentro de mi dolor, el escenario del crimen. Presionar ese botón se sentía como firmar una sentencia de muerte, no para Ricardo, sino para la madre que yo había sido. Era el acto final de renuncia a la esperanza, la aceptación de que el hijo que crié se había perdido para siempre en un laberinto de egoísmo y superficialidad. Una ola de náusea me invadió, un último y desesperado intento de mi corazón de madre por detenerme. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esto era solo una estupidez juvenil? ¿Un error borracho que lamentaría por la mañana? Pero entonces, desde el estudio, llegó un nuevo sonido que silenció todas mis dudas. Era la voz de Ricardo,
cantando desafinadamente una canción popular, pero cambiando la letra para burlarse de su padre. «El viejo rey está muerto. ¡Larga vida al nuevo rey!», gritó, y sus amigos lo vitorearon como si fuera un genio. Esa frase, tan llena de un desprecio triunfante, fue el empujón final que necesitaba. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza tan fría y clara como el cristal. Antonio no había sido solo previsor, había sido un profeta. «Elena, ¿sigue ahí?». La voz del señor Díaz me sacó de mi trance. «Sí, aquí estoy», respondí, mi voz ahora firme. «Estoy frente al panel». Coloqué mi pulgar sobre el botón del estudio, sintiendo el plástico frío bajo mi piel. La música seguía sonando, un ritmo implacable que parecía contar los segundos hacia la detonación. Podía oír el tintineo de los vasos, fragmentos de conversaciones vacías, el sonido de un mundo completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. Estaban tan absortos en su celebración de la nada que no tenían la menor idea de que su universo estaba a punto de implosionar. Y yo, la mujer invisible, era quien sostenía el detonador. «Muy bien», dijo el señor Díaz. «Voy a proceder con la lectura de la directiva, tal como Antonio la redactó. Él quería que fuera así, que las palabras fueran suyas, leídas a través de mí. Cuando le diga, ahora, presione el botón y acerque el teléfono al micrófono del intercomunicador. No diga nada más. Su silencio será la declaración más poderosa». Me preparé, sosteniendo el teléfono con una mano y manteniendo el pulgar listo sobre el botón con la otra. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No de miedo, sino de una anticipación solemne. Estaba a punto de cumplir la última voluntad de mi esposo, de convertirme en la guardiana final de su honor. El legado de Antonio no iba a morir esa noche. A través de la puerta entreabierta del estudio, vi a Ricardo levantar otra botella de champán. Estaba de pie sobre una de las costosas butacas de cuero, con el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia. Marco le dio una palmada en la espalda y señaló el retrato dañado. «Un brindis por el arte moderno y por los hombres que saben cómo dejar su marca», gritó Marco. Ricardo rió a carcajadas, una risa hueca y desagradable que resonó por el pasillo. Fue la última imagen que tuve de él como un hombre rico y poderoso. El rey de un castillo de naipes a punto de ser derribado por un soplo de verdad. En ese instante, dejé de verlo como mi hijo y lo vi simplemente como un hombre que había tomado las decisiones equivocadas. «Ahora, Elena», susurró el señor Díaz a través del teléfono. Con una exhalación lenta y deliberada, presioné el botón. Un pequeño LED verde se iluminó junto a la etiqueta «Estudio», confirmando que la conexión estaba abierta. Acerqué mi teléfono al pequeño micrófono del panel, asegurándome de que cada palabra del abogado se transmitiera con una claridad impecable. El zumbido casi imperceptible del sistema de audio activado fue, para mí, el sonido más satisfactorio del mundo. La fiesta continuó por un segundo más, ajena a la intrusión. Esperé, conteniendo la respiración, el momento en que la voz de la justicia irrumpiera en su burbuja de arrogancia. Y entonces sucedió. Un leve crujido estático silenció la música, como si el propio sistema de sonido de la casa se estuviera aclarando la garganta. Luego, la voz del señor Díaz, tranquila, formal y amplificada, llenó el estudio con una autoridad que no admitía réplica. No era un grito, sino un pronunciamiento, tan potente como el golpe de un mazo de juez. «Señor Ricardo Morales», comenzó, y el silencio que cayó sobre la habitación fue instantáneo y absoluto. Podía sentirlo desde el pasillo. Un vacío repentino donde antes había ruido. Era el silencio del desconcierto, el silencio que precede al terror. La trampa, cuidadosamente preparada por el amor y la previsión de un padre, acababa de cerrarse. La voz del señor Díaz, desprovista de toda emoción, resonó a través de los altavoces ocultos en el techo del estudio. No era un grito, sino una declaración solemne, tan fría y afilada como el bisturí de un cirujano. «Señor Ricardo Morales», repitió, «y el nombre de mi hijo,
pronunciado con esa formalidad legal, pareció colgar en el aire, despojándolo de toda su arrogancia. La música se había detenido abruptamente, cortada a mitad de una nota electrónica. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado, como si el sonido mismo le tuviera miedo a lo que vendría después. Desde mi escondite en el pasillo, podía ver las siluetas congeladas de los invitados, sus copas a medio levantar, sus sonrisas petrificadas en sus rostros. Eran como estatuas en un museo de cera, atrapadas en el instante exacto en que su mundo de diversión superficial se fracturó. Ricardo parpadeó, confundido, como si intentara procesar un idioma extranjero. Una sonrisa nerviosa y torcida se dibujó en su rostro. Se giró hacia Marco, buscando una complicidad que ya no existía. «¿Qué es esto? ¿Alguna broma nueva?», preguntó, pero su voz carecía de la confianza habitual. Sonaba delgada, frágil. Nadie respondió. Nadie se rió. Todos los ojos, antes fijos en él con admiración, ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor, como si de repente se hubiera convertido en un extraño peligroso. La atmósfera de celebración se había evaporado en un instante, reemplazada por una tensión tan palpable que casi podía saborearla, un sabor metálico a miedo y a justicia inminente. Él ya no era el anfitrión, el rey del castillo. Era un acusado en un tribunal improvisado del que no podía escapar. La voz del señor Díaz continuó, implacable, cada palabra cayendo como un martillazo sobre el ataúd de la vida de Ricardo. Le hablo en mi calidad de albacea del patrimonio de su difunto padre, Antonio Morales. De acuerdo con la última voluntad y testamento, debidamente notariado y legalmente vinculante, procedo a ejecutar una directiva de contingencia. El uso de la terminología legal, tan precisa y oficial, aniquiló cualquier esperanza de que aquello fuera una broma. Era real, era serio. Podía sentir el cambio en la energía de la habitación desde el pasillo. La confusión se estaba transformando en un pánico silencioso. Vi a la chica rubia que hablaba con Marco dar un paso atrás, creando una distancia física, como si temiera que la ruina de Ricardo fuera contagiosa. El nombre de Antonio, pronunciado con tanto respeto, era un fantasma que había vuelto para reclamar su honor. El testamento de su padre, prosiguió el abogado, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Incluía una estipulación privada conocida como la cláusula de carácter. Esta cláusula condicionaba la totalidad de su herencia al mantenimiento de un respeto fundamental por su memoria y su legado. Esas fueron las palabras exactas que Antonio me había susurrado, las mismas que el señor Díaz me había leído en privado. La cláusula de carácter, un concepto que Ricardo, en su arrogancia, nunca podría haber comprendido. Para él, el legado era solo dinero. Para Antonio, era algo mucho más profundo. Era honor, era dignidad, era el amor de una familia. Y esa noche, mi hijo había fallado la prueba de la manera más espectacular y pública posible, convirtiendo su fiesta de triunfo en el escenario de su propia ejecución testamentaria. Hace apenas unos momentos, la voz del señor Díaz se volvió aún más precisa. Su madre, la señora Elena Morales, ha servido como testigo presencial de un acto de flagrante y malicioso irrespeto que constituye una violación directa e inequívoca de dicha cláusula. Mi nombre, pronunciado en voz alta, me hizo sentir visible por primera vez en meses. Yo, la mujer silenciosa en las sombras, era ahora la testigo clave, el catalizador de la justicia. En ese momento, todas las cabezas en el estudio se giraron al unísono, como si estuvieran unidas por un hilo invisible. Sus miradas no se dirigieron hacia mí, a quien no podían ver, sino hacia el retrato de Antonio, hacia la herida abierta en el lienzo, hacia el pequeño dardo rojo que temblaba en el ojo de mi esposo, una prueba irrefutable y grotesca de la traición de su hijo. El silencio se rompió con un jadeo colectivo. El dardo, que momentos antes había sido motivo de risas y aplausos, ahora parecía un objeto sacrílego, una mancha de sangre en un altar. Marco, el instigador,
Palideció visiblemente. Su rostro, antes sonrojado por el alcohol y la euforia, adquirió un tono ceroso. Dio varios pasos hacia atrás, intentando disolverse entre la multitud, desvincularse del hombre cuyo desastre había ayudado a provocar. Los demás invitados, aquellos que habían vitoreado el lanzamiento, ahora miraban el retrato con una especie de horror fascinado. El símbolo del desprecio de Ricardo se había convertido en el arma del crimen, la prueba A en el juicio sumario de su carácter. La pintura vieja, como él la había llamado, acababa de dictar su sentencia. Y entonces, el señor Díaz pronunció las palabras finales, las que sellarían el destino de mi hijo para siempre. Conforme a los términos irrevocables de la cláusula de carácter, queda usted, Ricardo Morales, desheredado de forma inmediata, total y permanente. Todos los activos del patrimonio de Antonio Morales, incluyendo esta propiedad en Coral Gables y su contenido, la cartera de inversiones, los vehículos y todos los fondos fiduciarios, revertirán al beneficiario secundario estipulado. Cada activo mencionado era un clavo más en su ataúd financiero. La mansión, el dinero, los autos de lujo, todo lo que constituía su identidad, todo lo que usaba para comprar la lealtad de sus amigos, le fue arrebatado en menos de un minuto por la voz incorpórea de un hombre que cumplía la voluntad de un muerto. «¡No! ¡Es mentira! ¡Usted no puede hacer esto!», gritó Ricardo, su voz finalmente quebrándose en un chillido de pánico. Se abalanzó hacia el altavoz más cercano, como si pudiera estrangular físicamente la voz que lo estaba destruyendo. «¡Es mi dinero! ¡Mi casa! Mi padre me lo dejó a mí». Su negación era infantil, patética. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente un aliado, un rostro amigo que lo apoyara, pero no encontró a nadie. Sus amigos, esos parásitos que se alimentaban de su riqueza, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Eran ratas abandonando un barco que no solo se hundía, sino que ya había implosionado. En sus ojos, Ricardo ya no era su líder. Era un tonto que lo había perdido todo por una broma estúpida. El efecto dominó fue instantáneo. Vi a Marco escabullirse por la puerta trasera del estudio, desapareciendo en la noche sin una palabra de despedida. Otros comenzaron a sacar sus teléfonos, no para llamar a la policía, sino probablemente para contar el chisme, para distanciarse del desastre. La chica rubia que había estado coqueteando con Ricardo ahora estaba en un rincón, hablando en voz baja con otro joven, probablemente asegurando su próximo patrocinador. La lealtad comprada con champán caro se disuelve al primer signo de problemas. La humillación social de Ricardo fue tan rápida y brutal como su ruina financiera. Estaba completamente solo, rodeado de gente, un rey desnudo en medio de las ruinas de su propio reino. La ejecución de esta cláusula es final e irrevocable. Buenas noches, señor Morales. Con esas últimas palabras, el intercomunicador emitió un suave clic y se apagó. El silencio que llenó la habitación esta vez fue diferente. No era un silencio de expectación, sino de finalidad. Era el silencio de una tumba, y entonces, rompiendo esa quietud sepulcral, llegó el sonido que la introducción de mi historia había prometido. No fue un grito de ira, ni de desafío. Fue un grito de puro, absoluto y desgarrador terror. El sonido de un hombre que se da cuenta de que no solo ha perdido su fortuna, sino que ha destruido su vida con sus propias manos. Un grito que reconocía la magnitud de su error cuando ya era demasiado tarde. De pie en el pasillo, con el teléfono todavía en mi mano, escuché ese grito y no sentí ni una pizca de triunfo. No sentí alegría, ni venganza. Lo que sentí fue una inmensa y abrumadora sensación de paz. Era como si un peso que había estado cargando sobre mis hombros desde el día de la muerte de Antonio, finalmente se hubiera levantado. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de alivio. Había cumplido mi deber. Había protegido el honor de mi esposo. La justicia, aunque dolorosa, se había hecho. El legado de Antonio, basado en el respeto y la dignidad, había prevalecido sobre el mundo superficial de Ricardo. Y en ese momento, en medio del caos que yo había desatado, me sentí,
Por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. El grito de Ricardo se desvaneció, absorbido por las gruesas paredes de la mansión, pero su eco resonó en mi alma como la nota final de una ópera trágica. No me moví. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, sintiendo cómo las últimas hebras que me unían a la mujer que había sido se rompían para siempre. El caos estalló dentro del estudio. Voces confusas, el sonido de un vaso rompiéndose, pasos apresurados. La fiesta había muerto. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. No corrí, no miré hacia atrás. Cada paso era una afirmación de mi nueva libertad, un paso alejándome de la tumba dorada que había sido mi hogar y hacia un futuro que, por primera vez en años, me pertenecía por completo. Abrí la pesada puerta de roble, salí a la húmeda noche de Miami y la cerré suavemente detrás de mí. El clic del cerrojo fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de formalidades legales, pero yo los atravesé con una serenidad inquebrantable. Me senté en la oficina del señor Díaz, un espacio solemne lleno del olor a cuero y papel viejo, y escuché mientras él me explicaba los detalles. Ricardo, como era de esperar, había intentado impugnar el testamento. Había contratado a un abogado agresivo que gritaba sobre coerción y abuso de una anciana. Pero el testamento de Antonio, como todo lo que él hacía, era una fortaleza. Estaba redactado con una precisión quirúrgica, anticipando cada posible laguna legal. La cláusula de carácter era inexpugnable. Después de una semana de amenazas vacías, el abogado de Ricardo se retiró. La decisión era final. La fortuna, incluyendo la mansión, fue transferida a un fideicomiso benéfico que Antonio había creado para financiar becas de arte para jóvenes de bajos recursos. Su legado no sería despilfarrado en fiestas, sino que construiría futuros. El señor Díaz me informó que Ricardo tuvo 72 horas para desalojar la propiedad. No estuve allí para verlo, pero me lo describió con una tristeza profesional. Se fue solo. Ninguno de sus amigos, ni siquiera Marco, estaba allí para ayudarlo. Lo vieron salir por la puerta principal, la misma que yo había cerrado esa noche, cargando 2 maletas de diseñador que probablemente contenían lo último de valor que le quedaba. Se subió a un taxi, no a uno de sus autos de lujo, que ya habían sido incautados por el patrimonio. No miró hacia atrás a la casa que había sido su palacio y su ruina. La última noticia que tuve de él fue un rumor vago de que se había mudado a un pequeño apartamento alquilado en el centro, tratando de encontrar un trabajo por primera vez en su vida. Para mí, él ya no era un hijo, sino un extraño cuya historia había llegado a su fin. En cuanto a Marco, el instigador de todo, simplemente se desvaneció. Desapareció de la escena social tan rápido como había aparecido. Era un parásito, y una vez que su anfitrión perdió su fuente de sustento, se mudó en busca de sangre nueva. Su traición a Ricardo fue tan rápida y completa como la de los demás. Era la consecuencia natural de un mundo construido sobre cimientos de superficialidad y beneficio mutuo. No sentí nada por él, ni ira ni desprecio. Era, como el resto de los invitados de esa noche, una figura irrelevante en el capítulo final de mi vida, un fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Su destino, o la falta de él, me era completamente indiferente. Yo, por mi parte, me mudé a un pequeño y luminoso apartamento en Key Biscayne, con un balcón que daba directamente al mar. El contraste con la opresiva grandeza de la mansión de Coral Gables era curativo. Aquí no había pasillos oscuros ni habitaciones llenas de recuerdos dolorosos. Solo había luz, el sonido de las olas y la brisa salada. Vendí todas las joyas y los muebles que Antonio me había dejado en mi parte personal del testamento, quedándome solo con lo esencial. Con ese dinero, me aseguré una vejez tranquila y sin preocupaciones. Por primera vez en décadas, me sentí ligera, dueña de mi espacio y de mi tiempo, sin la obligación de cuidar una casa enorme o el ego frágil de un hombre que nunca creció. Lo único que pedí que me entregaran de la mansión fue el retrato de Antonio. El señor Díaz se encargó de ello personalmente.
Lo llevé a un restaurador de arte, un anciano cubano con manos de artesano, y le di una instrucción muy específica. Le pedí que reparara el lienzo rasgado, que limpiara la pintura y restaurara su brillo, pero que dejara la pequeña cicatriz donde el dardo había perforado el ojo. Quería que esa marca permaneciera. Ahora, el retrato cuelga en la pared de mi nueva sala de estar. No es un recordatorio de la traición, sino de la justicia. La herida en el lienzo es el símbolo de la batalla que gané, la prueba de que defendí el honor de mi esposo. Cada vez que lo miro, no veo la profanación, sino la victoria del amor y el respeto sobre la arrogancia y el desprecio. Nunca volví a hablar con Ricardo. No hubo llamadas, ni cartas, ni intentos de disculpa, y me di cuenta de que no los necesitaba. La relación entre nosotros no se rompió esa noche. Esa noche solo se certificó su defunción. Lloré por el niño que fue, por el joven lleno de promesas que se perdió en el camino, pero no siento nada por el hombre en el que se convirtió. Mi amor de madre, tan incondicional durante tantos años, finalmente había encontrado su límite. Y en ese final, encontré una paz extraña y definitiva. No era la paz de la reconciliación, sino la paz de la amputación necesaria, de cortar una parte enferma para salvar el resto del alma. A veces, por las mañanas, me siento en mi balcón con una taza de café, mirando el sol salir sobre el océano Atlántico. El aire es limpio y el horizonte es infinito. Ya no me siento invisible. No soy un mueble en la casa de otra persona. Soy Elena, una mujer que sobrevivió al dolor, que se enfrentó a la injusticia y que encontró la fuerza para reclamar su propia vida. No es un final de cuento de hadas, pero es un final real, un final justo. Y mientras el sol tiñe el cielo de colores nuevos, sé que Antonio, donde quiera que esté, estaría orgulloso. Su legado está a salvo. Y yo, finalmente, estoy en casa. La historia que les he contado no es una de venganza, sino de dignidad. Es la historia de cómo una mujer, empujada al límite, encontró en el recuerdo de un gran amor la fuerza para hacer lo correcto. A veces, la justicia no llega con truenos y relámpagos, sino con el clic silencioso de un intercomunicador y la voz tranquila de un hombre leal cumpliendo una última voluntad. Mi vida ahora es simple, pero es mía, y esa es la mayor riqueza que cualquiera puede poseer. Gracias por escucharme. Lo que aprendí en todo este proceso, lo que realmente se quedó conmigo después de cerrar esa puerta, es que hay una diferencia abismal entre el precio de las cosas y su verdadero valor. Durante años, viví rodeada de objetos carísimos, en una casa que valía millones, pero me sentía completamente vacía, sin valor alguno. Mi hijo Ricardo conocía el precio de todo, de los autos, de los relojes, del champán, pero nunca entendió el valor de nada. El valor de un recuerdo, de la lealtad, del respeto a la memoria de su padre. La lección más grande que me dejó Antonio no fue su fortuna, sino esta sabiduría. Y esa es la única herencia que no se puede malgastar ni arrebatar, porque se lleva en el alma, no en una cuenta bancaria. El título de esta historia promete un grito de terror. Y es cierto, mi hijo gritó, pero su terror no nació de la pérdida del dinero. Ese fue solo el detonante. Su verdadero pánico surgió del silencio que vino después, cuando la música se detuvo y sus amigos lo abandonaron. En ese vacío, por primera vez en su vida, se vio obligado a enfrentarse a sí mismo, a su propia nada. Se dio cuenta de que sin el apellido de su padre, sin la mansión y sin el dinero, él no era nadie. Era un cascarón vacío. Ese fue su verdadero terror. El descubrimiento de su propia insignificancia. Mi justicia silenciosa no le quitó su riqueza. Le quitó el disfraz que ocultaba su pobreza espiritual. Y esa revelación fue más devastadora que cualquier bancarrota. Hoy, mi vida es infinitamente más rica en este pequeño apartamento frente al mar que lo que jamás fue en esa jaula dorada de Coral Gables. La verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en el brillo de las joyas, sino en la paz que sientes al despertar por la mañana. Se mide en la libertad de ser tú misma, sin tener que pedir permiso, sin sentirte un estorbo.
El legado de Antonio no eran los edificios ni las acciones. Era la integridad, la bondad, la fuerza silenciosa. Y al defender su memoria, no solo salvé su legado, sino que también recuperé el mío. Reclamé mi derecho a vivir mis últimos años con la dignidad que él siempre supo que yo merecía. Durante mucho tiempo, mi silencio y mi invisibilidad fueron mi prisión. Creí que eran signos de debilidad, la prueba de que ya no importaba. Pero esa noche, entendí que mi silencio era mi mayor fortaleza. Me permitió observar, escuchar y comprender la verdadera naturaleza de la situación sin ser detectada. La gente subestima a los que son callados. Creen que no entiendes, que no ves, que no actuarás. Y en esa subestimación reside un poder inmenso. Mi acto final no fue un arrebato de ira, sino el resultado de meses de observación silenciosa. Fue la decisión calculada de una mujer a la que todos habían descartado, demostrando que la fuerza más grande a menudo reside en aquellos a quienes el mundo ha dejado de prestar atención. La vida de cada uno de nosotros es una casa que construimos día a día. Ricardo construyó la suya sobre la arena del materialismo, la arrogancia y el desprecio. Parecía un palacio impresionante desde fuera, pero al primer soplo de la verdad, se derrumbó por completo. Antonio, en cambio, construyó la suya sobre la roca sólida de los principios, el amor y el respeto. Su legado, aunque atacado, permaneció intacto, porque sus cimientos eran profundos e inquebrantables. Esta historia no es solo sobre mi familia, es sobre la elección que todos enfrentamos. ¿En qué cimientos estamos construyendo nuestras vidas? Porque tarde o temprano, la tormenta llega para todos, y solo lo que es auténtico permanece en pie. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o menospreciado por aquellos que deberían amarte, quiero que sepas algo. No estás solo, y tu valor no depende de la aprobación de nadie. La fuerza para cambiar tu realidad ya reside dentro de ti, a veces en silencio, esperando el momento adecuado para manifestarse. No necesitas gritar para ser escuchado. A veces, una decisión firme, un acto de dignidad, puede resonar más fuerte que cualquier grito. Tu paz y tu respeto propio no son negociables. Nunca es demasiado tarde para cerrar una puerta al dolor y abrir una ventana a una nueva vida. Me gustaría mucho leer tu historia. Si has pasado por algo similar, o si simplemente quieres compartir desde dónde me estás viendo, déjame un comentario. Cada historia compartida nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas. Y si crees que hay poder en estas verdades, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, podemos seguir dando voz a aquellos que, como yo, descubrieron que el silencio puede ser el preludio de la justicia más profunda. Créeme, hay muchas más historias de fortaleza silenciosa que merecen ser contadas.